Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, muy buenas tardes. Entre las preguntas que fueron recepcionadas por la coordinación de su jefatura de gabinete, hay una que está referida al tema de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad fue transferida al área del Ministerio de Salud. La primera decisión fue el despido de más de 200 profesionales de las distintas direcciones. Y luego se produce una reducción de los fondos asignados en forma permanente. Cuando se responde desde el Ministerio de Salud vía la jefatura de gabinete, se habla que a través del decreto 187 del 2022, se crea el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Y se señala los fondos que fueron asignados por cada provincia. Pero esto es del año 22. Esto no es lo que nos preocupa, porque en el 22 el decreto 187 estaba funcionando, el fondo efectivamente distribuía sus recursos para inclusión dentro de las provincias argentinas. Lo que se está preguntando es qué pasó en este último año a partir de la transferencia del organismo para que funcione dependiendo de salud y a partir de la separación del despido de 200 trabajadores que eran parte del recurso humano destinado a la asistencia de la discapacidad. Bueno, la otra pregunta, voy a insistir con la necesidad de contar con la información adecuada después de estas decisiones tomadas en relación a la discapacidad por este gobierno y que además tienen que ver con esta cuestión conceptual. Lo hemos escuchado en más de una oportunidad al presidente hablar, nombrar, utilizar la palabra discapacidad con un sentido peyorativo y con un sentido además de persona que no alcanza condiciones básicas para su inserción, para su inclusión en la sociedad. Para mí, discapacidad implica una persona con capacidades diferentes. Y para eso se ha desarrollado y se han organizado programas para la asistencia, para la rehabilitación y para la recuperación en sociedad. Entonces, insisto, ¿de qué concepto se trata la problemática? Y los fondos asignados del 22 ya lo conocemos. Lo que queremos saber, la pregunta gira en torno, se cesan a 200 personas y cuáles fueron los fondos asignados en este último año. Voy al tema de la Ley 26.160. Esta ley, cuya prórroga nosotros votamos en el Senado de la Nación, y luego por la urgencia y por el tiempo en que se votó, que ya terminaba el año de ordinarias,
fue aprobado por un decreto de necesidad y urgencia, donde estaba debidamente fundada la necesidad y la urgencia, porque esta ley vino efectivamente a suspender los desalojos y las acciones judiciales en relación a pueblos originarios. Está ya, ha hecho público la ministra Bullrich la decisión del gobierno de derogar la 2660. La pregunta es, ¿qué se busca con esta derogación? ¿Rehabilitar los desalojos? ¿Volver a la política de las acciones judiciales que terminan en conflictos sociales? ¿Desconocer los relevamientos realizados en las comunidades de pueblos originarios, lo cual hoy, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, nos ha ido conduciendo a un punto donde esta mañana se hizo la presentación conjunta de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es el Congreso, del proyecto de tierra comunitaria como un avance de la 26.160. Entonces, redondeo la pregunta, ¿cuál es la política propuesta por este gobierno en relación a la administración de la tierra de pueblos originarios, existiendo un informe del área del Ejecutivo, informes respectivos en la presidencia de la Cámara de Senadores y en la presidencia de la Cámara de Diputados sobre el estado de relevamiento y la situación de la tierra que reclaman los pueblos originarios en todo el país y cuyos relevamientos ya fueron presentados oportunamente y en su gran mayoría cuentan con la aceptación de la dirigencia de estos pueblos originarios que están habilitados según la ley para dar la conformidad en cada caso. ¿Sí? Gracias. ¿Terminó? Ya terminé, sí. Tiene la palabra a continuación.